Hacemos un minuto de introspección. La invocación de hoy es la preferida que tenía Juan Viñas, así que la repetimos. Que los santos seres cuyos discípulos aspiramos a ser nos muestren la luz que buscamos y nos den la poderosa ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que a toda comprensión trasciende. Es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva. Es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno. Que esa paz sea con nosotros, que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de su estrella. Que la paz y la bendición de los grandes seres se difunda por los mundos. Paz, paz, paz. Gracias, hermanos. Bueno, hoy tenemos la segunda parte del tema de la sabiduría antigua de Annie Besant, en el capítulo 10, claro, que habla de La ley del sacrificio. la ley del sacrificio. Así que bueno, en la reunión anterior hicimos un avance que vamos a tratar de repetir, repasar, de modo que quede claro los conceptos básicos. Bueno, vimos la vez pasada que el sacrificio del Logos, que es el sacrificio original, al emanar en el universo, es una efusión de la vida divina a fin de hacerla partícipe a todos los seres. Sabemos que generalmente el sacrificio está asociado al sufrimiento, pero en el caso del Logos, como la armonía es perfecta, el sacrificio no implica sufrimiento. ¿Cuándo aparece el dolor o el sufrimiento, no? Bien. El dolor aparece cuando hay desacuerdo entre la naturaleza superior, cuyo gozo consiste en dar, y la inferior, cuya satisfacción es recibir y guardar. En el sacrificio del Logos, como no existe desacuerdo, no existe dolor. Vimos cómo las formas se sacrifican para el mantenimiento de las formas superiores. Cómo el mineral ayuda con su sacrificio al reino vegetal. Cómo el vegetal se sacrifica en favor del reino animal. Cómo el animal más débil es sacrificado por el más fuerte. Cómo la vida subsiste y las formas perecen. Vimos cómo la mónada va evolucionando a través de la ley del sacrificio. Bien, ahí teníamos varios ejemplos que habíamos puesto sobre la relación entre el mineral, el vegetal y el animal. Hasta aquí vimos que no se podía pedirle ni al mineral, ni a la planta, ni al animal la aceptación voluntaria de la ley del sacrificio. Se le imponía desde el exterior. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando se trata del hombre. Bien.
La naturaleza inferior del hombre ha evolucionado según la misma ley de sacrificio que rige en los bajos reinos. Pero con la efusión de vida divina que otorga la mónada humana, sobreviene un cambio en la manera de operar de la ley de sacrificio como ley de vida. En el hombre es preciso desenvolver la voluntad, la energía automotora, la iniciativa. Bueno, acá ya vimos que aquí intervienen los divinos instructores, ¿no? Sí, habíamos tomado como ejemplo el ritual de la Pachamama, ¿no? Que esto se repite, decíamos, en otras culturas, rituales parecidos, y incorporaban en forma rudimentaria la ley de sacrificio en las religiones para educar la naciente inteligencia de los hombres. Se les enseñó que no eran unidades aisladas, sino que formaban parte de un conjunto mayor, que sus vidas estaban mantenidas por vida tanto inferiores como superiores, y debía existir una retribución. Hasta aquí, la retribución era entregar un bien material valioso para ellos y la comunidad, a fin de que la naturaleza les siguiera proveyendo alimento para su sustento. Y hemos visto que otras comunidades, así como las del norte argentino, por ejemplo, que tienen este tipo de ritos, bueno, se siguen en distintas partes del mundo. Algunos haciendo ofrendas hacia el interior de un volcán, dándole hasta dinero y demás, todo tipo de ofrendas, con idea de tener esa retribución que decíamos, ¿no? Sí, hasta aquí vimos, siempre se esperaba una retribución material, digamos. Ahora vamos a ver qué pasa con otro tipo de sacrificio. Aquí vamos a ver el traslado de la recompensa del sacrificio a una región más allá del mundo físico. El hombre aprende que un bien relativamente permanente, la promesa del cielo, puede adquirirse por el sacrificio de un bien relativamente transitorio, ofrendas, ritos, lección importante que conduce al discernimiento. Gradualmente, los hombres se ven inducidos a subyugar su cuerpo, a dominar su inercia por el cumplimiento metódico de ritos cotidianos religiosos de carácter frecuentemente áspero. Se ven impelidos a vencer la forma y a mantenerla sumisa a la vida, y el cuerpo adquiere el hábito de prestarse a obras caritativas y benévolas, obedeciendo a las exigencias de la voluntad. Pero ésta se halla estimulada todavía por el deseo de recompensa en el cielo. Podemos ver entre en los países orientales cómo se aprende a reconocer las múltiples obligaciones, a ofrecer sacrificios de obediencia y de veneración hacia los antepasados. Poco a poco los hombres se ven obligados a desenvolver en el más alto grado el heroísmo y la abnegación, como atestiguan los mártires que se sacrifican antes que renegar de sus creencias y traicionar su fe. Y no solamente esta veneración hacia los antepasados, sino hacia las personas mayores y ese respeto que se tienen entre sí. Esperan en verdad una corona de gloria en el cielo en recompensa del sacrificio
de su forma física. El sacrificio por el deber. La siguiente etapa se franquea cuando el sentimiento del deber está claramente establecido. Cuando el sacrificio de lo inferior a lo superior se considera como bueno en sí, independientemente de todo estímulo de recompensa en otro mundo. Cuando se reconoce la obligación de la parte hacia el todo. Cuando el hombre siente que la forma existe para el servicio a los demás sin derecho alguno de recompensa. Comienza entonces a comprender la ley de sacrificio como ley de vida y a asociarse voluntariamente con ella. El hombre comienza a distinguirse de la forma que habita para identificarse con la vida evolucionante. Esto lo lleva a experimentar indiferencia por todas las actividades de la forma, menos por las consistentes en deberes que cumplir. Considerar las formas como simples instrumentos para la utilización de las energías vitales en servicio al mundo, no como acciones en espera de un resultado. El hombre se eleva así hasta el punto donde cesa de engendrar el karma que le sujeta a los tres mundos. Pero el pleno reconocimiento de la ley de sacrificio eleva al hombre más allá del plano mental, donde el deber se considera como deber, como lo que debe hacerse porque es debido, y le transporta al plano más elevado de Buddhi, donde se siente la unidad de todos los yoes y todas las energías se despliegan en provecho de todos y no de un yo separado. Únicamente en este plano se siente la ley de sacrificio como delicioso privilegio, en vez de reconocerse solo por la inteligencia como una ley verdadera y justa. Sí, porque mientras era el sacrificio por deber, se estaba actuando en, como decimos acá, en el plano intelectual, en el plano mental superior. Allí era el deber por el deber mismo, ¿no es cierto? El sacrificio porque es un deber. Recién cuando se pasa al plano búdico es donde se alcanza la unidad con todos los yoes. Allí directamente la ley de sacrificio pasa a ser no un deber, sino un privilegio. En el plano búdico, el hombre ve claramente que la vida es una, que esa vida deriva perpetuamente del logos en libre efusión de amor, y que la existencia aislada no puede ser sino mezquina y pobre. Allí el corazón se lanza completamente hacia el logos, en potente impulso de amor y de adoración. Y se entrega en gozosa renuncia a fin de ser una de las vías por donde la vida del logos descienda e irradie su luz sobre el mundo. Allí, el hombre se transforma en un mensajero de la compasión del logos, un operario de su reino. Considera su vida digna de vivirse únicamente para acelerar la evolución humana, servir a la buena ley,
y aliviar un poco la carga del mundo. Únicamente en este plano puede obrar el hombre como uno de los salvadores del mundo, porque allí es uno con los yoes de todos. Identificados con la humanidad, su fuerza, su amor y su vida pueden dirigirse hacia cualquiera de los yoes separados o hacia todos. Se ha convertido en fuerza espiritual y acrecienta la energía espiritual disponible en el mundo al añadir su propia vida. Las fuerzas que antes empleara en los mundos físico, astral y mental en busca de satisfacciones para su yo separado, se reúnen en un acto de sacrificio y transformadas así en energía espiritual, se difunden por todo el mundo como oleada de vida espiritual. Por el sacrificio se ha hecho su vida una con la del Logos y ve a Dios en todo y en todos. Su vida es dichosa porque es uno con su Señor bienaventurado. Al utilizar la forma para el servicio sin sujetarse a ella, pone fin al dolor. Bueno, acá hemos visto cómo opera la ley del sacrificio a través de la evolución, cómo hasta llegar a ser un avatar, hasta llegar a ser un maestro de sabiduría. Pero ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros en la vida práctica con todo esto para que esto sirva, ¿no? Entonces ahora vamos a plantear en la vida diaria, a ver qué podemos hacer con la ley del sacrificio. Como toda verdad espiritual profunda, el sacrificio es eminentemente práctico en su aplicación a la vida cotidiana. Una vez tomada la resolución de comenzar la práctica del sacrificio, el hombre debe señalar con un acto de sacrificio el comienzo de cada jornada. La ley del sacrificio en la vida diaria. Apenas despierte, su primer pensamiento será la consagración de toda su fuerza a su Señor. Luego, ofrecerá en sacrificio todos los pensamientos, palabras y acciones de la vida diaria, efectuándolo no por el fruto que reporte, sino como un deber, sino por ser la mejor manera de servir a Dios. Todo lo que ocurra lo aceptará como expresión de su voluntad. Gozo, pena, inquietud, éxito, derrota, toda cosa debe ser bien recibida como indicadora del camino de su servicio. Acá podemos hacer entonces una pausa y dar la oportunidad a que, bueno, podamos expresar algún comentario que se nos ocurra. Adelante. Yo quería hacer un agregado que mientras estaba mirando el trabajo que estamos compartiendo, mi cabeza voló hacia el tema de la no violencia. Ya que veníamos hablando en la reunión anterior sobre el sacrificio de los animales, el sacrificio que se hace a veces a las plantas, a los vegetales, al hombre. Y eso me llevó a buscar un poquito el tema de la no violencia, que eso se estudia mucho en Raya Yoga, porque es una de las cualidades, una de las actitudes, entre la que también está no mentir, no robar, bueno, son varias.
Pero esta es una actitud basada en el reconocimiento de la unidad de toda vida, que es lo que habíamos mencionado justamente en la reunión anterior y ahora. Y no se puede imponer reglas rígidas en cuestiones de conducta, porque cada situación de la vida es singular y tampoco se puede determinar de un modo mecánico lo que conviene bajo determinadas circunstancias. Pero esta práctica de la no violencia, de no matar, nos lleva a mantener una constante vigilancia sobre nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, sobre lo que sentimos. Y también es necesario tener una gran fuerza interna para ser fieles a los principios universales y, por supuesto, superar las resistencias determinadas por el egoísmo en todas sus manifestaciones, porque hemos visto que también muchas de las actitudes es por el egoísmo del hombre. No es fácil crear el hábito de la no violencia, porque estamos viviendo en un mundo agresivo, con muchas provocaciones, con desprecio, con ira, con egoísmo. Pero bueno, todo eso va armando una trama social alrededor nuestro y es lo que justamente nos requiere esa fuerza interior para darnos cuenta. La ley de amor universal, que es la que se practica realmente, la que practican los rishis, los santos, los grandes seres, es de un profundo sentimiento de paz, de simpatía hacia todo lo que tiene vida. Incluye a los seres humanos, a los animales y también a las plantas. Recordemos la reunión anterior cuando hablábamos de San Francisco de Asís, que el amor que él sentía y la compasión hacia los animales. Y estos seres están rodeados de un aura invisible que está muy cargada de amor y de compasión, y todos los que se acercan a ellos se sienten bien y es como que no se dan cuenta del daño y de todo lo malo que pasa. Sí, cuando ellos se retiran de esa aura invisible, ahí todo cambia. Pero bueno, es una atmósfera de armonía que va a beneficiar a los que entren en su área de influencia. Recordemos que viven en los bosques rodeados de animales, tigres, ciervos, que hablan con las aves. Estaba leyendo que un horticultor tenía un gran éxito en sus flores y en sus frutas, y entonces todos le preguntaban a qué se debía que era tan fructífero, que era tan bueno todo lo que salía de su lugar. Y él decía que él se recostaba por varias horas al lado de esas plantas y las hablaba. Pero yo creo que más que eso también es todo lo que él emanaba, que por supuesto no todos lo pueden hacer, pero son cosas que a mí me llamaron justamente la atención. Bueno, habría mucho más para decir también, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo, de que tenemos que despertar a otros valores, a otras actitudes. Pero bueno, lo importante es distinguir lo que es real y lo que no es real, o sea, lo que pasa más allá de nuestro plano divino y lo que pasa en la personalidad. Entonces, todo cuanto se percibe, lo importante es que resalte la esencia de todo esto.
y no las apariencias en distintos aspectos. Bueno, este fue mi aporte porque a raíz de todo lo que vimos el otro día y lo que vimos ahora me llevó a trabajar un poquito estos dos temas. Pero bueno, sería bueno que ustedes nos hicieran comentarios y también hicieran aportes. Bueno, damos un momento. Sí, yo quisiera hacer en realidad son dos comentarios, pero voy a hacer uno primero y otro más tarde. El primero un poco enganchado a lo que decía Alicia. Hubo pueblos que más allá de alimentarse de los animales, lo han hecho con mucho respeto. En todo su movimiento como cultural y social ha sido basado en el respeto a la naturaleza. Y comparado con hoy, que es un consumismo extremo y un derroche, se podría decir, de todos los recursos del planeta, creo que es muy valorable lo que han hecho esos pueblos, ¿no? Más allá de que, como decía, no es una línea budista en el cual se protege todo lo que es vida, pero sin embargo es una línea en el cual se ha trabajado mucho la conexión con la naturaleza. Y a mí me parece eso muy, muy rescatable y hubo muchos pueblos diseminados en todo el mundo que han trabajado de esa manera, ¿no? Lamentablemente eso se perdió, como decía, por la industrialización, el exceso de consumo, a veces uno no se da cuenta de todo lo que consume innecesariamente, desgasta el planeta, ¿no? Y desgasta los seres vivos que están incluidos, ¿no? En toda esa cadena alimenticia. Bien, gracias. Gracias, Martín. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿No? Yo vivo en una comunidad, en un edificio que es bastante grande, muchas familias, y hemos tenido, no digo una catástrofe, pero un problema muy serio en las cañerías, y bueno, eso traía un problema económico para todas las familias, y bueno, y había algunas personas que echaban culo, se peleaban mucho los vecinos a través de las líneas de WhatsApp. Y muy despacio yo trataba de llevarlos no solo a la paz, pero a que por lo menos se respetaran en sus opiniones, no usando palabras muy tan agresivas que pudieran exponer sus problemas, pero de alguna manera, como pensé que les salía fuego de la boca, ¿no? Porque insultaban, estaban muy enojados. Y en realidad todos teníamos de alguna de perjudicar al edificio, porque la gente que no limpia sus cañerías, la gente que de pronto tira cosas por los balcones, que le caen al piso. Bueno, todos teníamos un poco de responsabilidad quizás, hay inquilinos también. Bueno, yo traté por todos los medios de llevarles una palabra de paz a todos, ¿no? De fijarte, tratar de poner otros términos, tratar de respetar esto, y lo logré un poco, y terminaron un tramo de cambiar cañerías, porque hay como 5 tramos para cambiar, y los gastos centrales se hicieron muy, muy fuertes de gastos. Veo que la gente lleva su palabra de queja al WhatsApp, pero han ido cambiando la forma. Yo digo, bueno, es mi pequeño logro, porque realmente se iba daño al espacio, a la gente que escuchaba eso, hacía daño escuchar y ver esas cosas. Entonces, bueno, mi aporte a esto creería que es una manera también de cuidar un poco, viendo
que pasaba y llevándolos a otra manera de tratarse los humanos, nosotros que vivimos en una nave todos, y que en esta nave la tenemos que cuidar. Bueno, es mi aporte. Bien. Sí, decimos que aparece el dolor cuando alguien pierde algo, ¿no? Y eso es lo que justamente mucha gente por ahí se revela ante ese problema, tal Sí, cual. no tenía agua, que por día yo misma no tuve agua y bueno, teníamos que ir a comprar bidones de agua. Fue muy grave todo lo que nos pasó, pero bueno, ya iba a solucionar, estábamos en eso. Pero bueno, la gente está muy mal por todas otras cosas, ¿no? Imaginamos, tal cual. Bueno, Es mi aporte. gracias. Entonces, decíamos acá, continuando, se recibe con gozo las cosas que le llegan y las ofrece en sacrificio. Las que se van, las pierden con gozo, puesto que si se van, es que el Señor no las necesita. Todas las potencias de que el ser dispone se consagran con gozo al servicio. Cuando hay falta, acepta la privación con ecuanimidad dichosa, puesto que han dejado de estar disponibles, ya no tendrá que emplearlas. Igualmente, el sufrimiento inevitable, fruto de un pasado no redimido aún, puede transformarse por la aceptación en sacrificio voluntario. El hombre que voluntariamente acepta este sufrimiento puede entregarlo en ofrenda y transformarlo así en fuerza espiritual. Claro, cuando hablamos de la ley del sacrificio, hablábamos del sacrificio de la forma. Y creo que dijimos la vez pasada también que cuando hablamos de forma, nos referimos a la naturaleza inferior, no solo a la forma física, sino también a las emociones, a los pensamientos. Y en un momento dado, como decía Alicia, estamos metidos en una sociedad que nos sacude con las noticias y somos muy propensos a las emociones violentas. Saber sacrificar esa emoción violenta, aunque sea en la intimidad, y pasarlo a una situación de templanza, a pesar de que el cuerpo astral nos quiera llevar a esa situación de violencia, podemos optar, porque esa es la diferencia con el animal, nosotros podemos optar por sacrificarnos o no, y ahí usamos nuestro discernimiento y decimos no, a esta vibración de violencia la voy a dejar de lado y voy a llegar a la templanza. Lo mismo cuando nos asalta un pensamiento inadecuado, que también nos suele ocurrir. Dejarlo de lado con, digamos, con fuerza y aceptar el sacrificio de no darle lugar y volver a un pensamiento positivo. Son formas de hacer la ley del sacrificio nosotros en la vida diaria. Y yo creo que a cada momento tenemos una oportunidad de hacerlo, ¿no? Gracias. Bueno, con esta imagen. Cada vida humana depara ocasiones innumerables de realizar la ley del sacrificio, y cada vida humana se convierte en una potencia a medida que las ocasiones surgen y se utilizan. Sin ninguna expansión de su conciencia en estado de vigilia, el hombre puede llegar a ser un trabajador en los planos espirituales, porque descarga en ellos energías que desde allí se esparcen profusamente en los mundos inferiores. Su renunciamiento aquí abajo, en su conciencia inferior, despierta responsivos estremecimientos de vida en el aspecto búdico de la mónada, que es su verdadero yo.
ningún otro método asegura un progreso tan rápido ni tan pronta manifestación de todas las potencias latentes en la mónada como la comprensión y práctica de la ley del sacrificio. Por esto ha sido llamada la ley de la evolución del hombre. Sí, aquí Anibesan, en la parte final del capítulo, agrega este comentario, que también me parece muy importante. Esta ley tiene, en verdad, aspectos más profundos y más místicos que todos los que se han visto hasta aquí. Pero estos se revelarán sin palabras al corazón tranquilo y amante, cuya vida sea por completo una ofrenda y un sacrificio. Bueno, ahora sí queremos comentarios, opiniones, ejemplos de cómo se puede ofrecer un sacrificio de la personalidad. Claro, en la anterior hicimos algunos ejemplos, vimos algunos videos que, bueno, cómo actuaba la naturaleza en cooperándose un reino con otro y demás, cómo el viento del Sahara, por ejemplo, llevaba polvo del Sahara en toneladas, increíble cantidad de toneladas que se vuelcan sobre el Amazonas, o los volcanes, cómo esparcen fertilidad en general en todo el planeta donde actúa. Desde esa forma así inicial del mineral, después pasamos al vegetal, como de alguna manera su sacrificio sin dolor le brinda alimentos al animal. Posteriormente, bueno, ya el reino animal en sí aparece el dolor porque, bueno, esa subsistencia y agresividad que naturalmente existe, bueno, va llegando a un punto donde eh, hay un grado pequeño o cada vez mayor de evolución. Y llegamos al hombre, donde, bueno, aquí ya nos está mostrando cómo puede elevarse en una espiritualidad y a pesar de que haya pérdidas, las pueda trascender. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Sí, pues es que estaba pensando lo que vos decís. Sí, quizás el ser humano no puede ser en la evolución como un punto de reversión, ¿no? Como todo lo que vos describiste tiene que ver con que se llega a un punto de la naturaleza de agresividad, entre comillas, ¿no? Porque es todo inconsciente, está dentro de la parte inconsciente de la naturaleza, pero que el hombre sí, al ser consciente, tiene la posibilidad de empezar a revertir. Y lo más cercano son los animales, pero también, como en algún momento se habló, el tema de los vegetales, y bueno, se descubrirán nuevas formas de no agresión hacia la naturaleza y a la vez que el hombre pueda sobrevivir, ¿no? El cuerpo físico especialmente pueda sobrevivir, seguramente hablando de razas futuras, ¿no? No estamos hablando de hoy para mañana, pero parecería un punto de, como decía, de reversión, un punto de quiebre en el cual la naturaleza empieza a hacer su retroceso hacia otra forma de vida. Es increíble, Annie Besant, cómo toma este tema en su libro, después de tratar el tema de karma y de reencarnación, tomando como la ley de evolución del hombre, donde aparece esta ley de sacrificio y donde el hombre sería su máxima expresión, donde tiene esta posibilidad de elevarse, justamente por ese estado de conciencia que lo hace responsable. Pero tiene capacidad de opción. Ya cuando tiene discernimiento, entra a funcionar la voluntad y ya tiene la posibilidad de optar.
Y ese es el gran giro que hace de los planos de los reinos inferiores. Y evidentemente Sí. nos deja pensando esto, ¿no? Porque no se trata normalmente, y que tiene que ver hoy con la ecología, tiene que ver con ese respeto a todo. Estuve escuchando eso, Infosat, que están tomando conciencia de las enfermedades que le traen los jóvenes, las enfermedades, el cáncer, en Misiones, en la tierra de la yerba mate, están pensando en cambiar, porque hay denuncias, muchas denuncias de las enfermedades que ocasiona ese plaguicida, no sé si el glifosato llamado así, y porque claro, los pueblos, porque las enfermedades en chiquitos, en jóvenes, las plantas también, ¿no? Y después eso, también esas plantas que también comen los animales. Sí, sí. Ahí la Esta, conciencia. ¿Cuánto hace que vienen tirando eso? Que se sabe de las muertes, de las enfermedades, el cáncer que está provocando eso. sí, en ese punto el hombre ha tenido una irresponsabilidad mayúscula, ¿no? Porque contamina las napas, contamina los ríos, contamina los mares. Y por suerte la tecnología va aplicándose. Yo comentaba así algunas técnicas donde primero se fumigaba a nivel de aeroplanos bueno, esparcían y el viento llevaba a grandes distancias ese problema. Cuando después aparecieron ya máquinas que van sobre los surcos, pero tratando de que no haya tanta deriva. Y hoy la tecnología está indicando que ponen un fertilizante exactamente en el momento que cae una semilla. Y si detecta en su derrotero la sembradora, detecta una mala hierba, allí aparece una micro cantidad de este elemento que estábamos discutiendo y puntualmente resuelve el problema zonal sin que haya ningún tipo de estos otros problemas de expansión. Y bueno, además hay obviamente un ahorro terrible de esta cantidad que se tiraba indiscriminadamente. O sea, pareciera de que estos métodos de alguna manera van a llegar a ser más responsables. Y lo mismo tendrá que llegar en todo lo que es otro tipo de tratamiento, por ejemplo la pesca y demás, ¿no? Que es terrible lo que se hace. Bueno, las noticias nos van dando este tipo de respuestas. Me planteaba el tema de del sacrificio, cómo lo aborda un ser humano, una persona. Y una de las cosas que yo observo en mí es que a veces la mente nos impone cuestiones porque pensamos qué es lo que debería ser. Entonces pensamos que deberíamos sacrificar esto o aquello, pero creo que eso sería, es un nivel superficial de nuestra naturaleza, que nosotros lo que tenemos que hacer es conectarnos con nuestra parte interna, intuitiva, y entregarnos a esa parte. Y esa es la parte que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y a qué vamos a ir renunciando. Entonces se transforma en una especie de sacrificio gozoso, ¿no? Creo que eso es lo que sucede. Hay que tener eso, ¿no? Porque a veces tenemos mucho la tendencia, por lo menos yo lo veo en mí, a que porque nosotros pensamos que deberíamos hacer tal o cual cosa, nos lo autoimponemos. Entonces, por eso esto de observarnos, de tratar de entender cómo funcionamos, qué es lo que nos pasa cuando tenemos ira, por qué sucede, qué pasa. Es un modo de abordarlo. También es importante, interesante el modo del que habla Annie Besant, ¿no? Que es focalizarse en las cosas positivas.
o en las cualidades positivas si uno se quiere deshacer de una cualidad negativa. Pero bueno, son modos, ¿no? Quería compartir eso, nada más. Gracias. Gracias. José José Luis. Luis, ¿Sí me escuchan? Perfecto. ahora sí. Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Los escuchaba y me ponía a pensar, como decía José Carlos, y lo dijeron en la anterior oportunidad, cómo los reinos inferiores colaboran, y no solamente colaboran, sino se sacrifican por los reinos superiores. El mineral tiene que apoyar a a que la tierra sea fértil, y inclusive el exceso de minerales en algunos terrenos hace que crezcan un cierto tipo de plantas y no el otro tipo de plantas. Entonces, esos átomos minerales se están se están prestando para poder subir y luego ser plantas. Y las plantas hacen lo propio, ¿no? Son el alimento de los animales y los animales se nutren de las plantas. Entonces, parecería que y como dice Anibesan, es un tema de colaboración y sacrificio continuo, ¿no? Hacia, hacia, hacia los reinos superiores. Pues yo me podría pensar que esos átomos van evolucionando y van mejorando cada vez. Y si bien pueden ser parte de un mineral, terminan siendo parte de una planta y de un animal y de un humano, y más allá seguramente hay más escaleras, ¿no? Más escalones. Entonces, la colaboración y el sacrificio parece que es como dice Annie Besant, es una ley que reina en la creación. Entonces, creo que es importante decir, ahora uno como humano, uno dice, ¿cómo me puedo sacrificar? Los padres se sacrifican por los hijos, ok, eso está claro, pero ¿cómo puedo sacrificarme en un día común? Pues como estamos haciendo ahora, en vez de estar, no sé, en el spa o viendo una serie en la televisión, nos estamos sacrificando por entender esto, ¿no? Estamos invirtiendo ese tiempo que ahora pocas personas lo tienen en hacer esto, ¿no? Es una forma de sacrificarnos. Em, Otra forma es invertir el tiempo que uno tiene, que es poco en esta época, en ayudar a la otra gente, ¿no? En el servicio, ¿no? Entonces, eh, creo que hay formas en las que podemos sacrificarnos para ayudar al resto, ¿no? Y eso pienso que es coherente con la evolución, ¿no? De poquito a poquito, obviamente. Eso es gracias. Gracias a vos. Sí, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, Hola, creo quería, que lo quería han decir planteado, algo. ¿no? Sí. Adelante, Con respecto Adrián. a, al deber que por ley debemos cumplir y transformarlo, como lo dijeron al principio, en un privilegio para nosotros, me digo, bueno, ¿y dónde encuentro un mensaje alentador y que nos acompañe en ese gran salto, de que sea algo estricto, un deber? En el medio debe estar la aceptación, pero el señor Hodgson, en el libro El llamado a las alturas, nos dice que desde el primer momento en que la mente de un ser humano se vuelve hacia la luz de la verdad, podríamos verlo como empieza a comprender esta ley del sacrificio, dice que el hombre dispone de ayuda en forma especializada y perfectamente adecuada. En síntesis, no estamos solos. Si estamos atentos, va a aparecer la persona que nos trae la palabra que necesitamos, la bibliografía que nos corresponda a través del rayo al cual pertenecemos. Y creo que ese sentirnos
no voy a decir en la unidad de la vida, pero por lo menos no solo, y sí acompañados por nuestros hermanos, principalmente por nuestros hermanos mayores, que posiblemente en estos niveles ellos se manifiesten a través de una persona física o de quien sea, tener presente eso, de que el no estar solo ya no me hace tan difícil la tarea irrígida del deber, de la ley, del sacrificio. Ese es mi aporte. Perfecto. Muchas gracias. 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 Bien. Bueno, ya llegando al final de esta exposición, bueno, agradecemos a todos y vamos a hacer una pequeña invocación, Alicia. Bueno, vamos Sí. a cerrar. Gracias a todos también por la presencia, por compartir. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy Gracias. lindo trabajo. Gracias a todos por Elsa, estar. José Carlos y Alicia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que lo Hermoso. pasen muy bien. Gracias. Muy linda de verlos a todos. Gracias Bueno. por acompañarnos.